¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva emisión del Día del Juicio. Ese día que cada vez está más cerca y que cada vez parece tener más importancia por lo que nos pueda suceder en nuestro país. Hoy tenemos un programa en el que vamos a tratar de dilucidar qué fue lo que ha pasado en todos estos, ¿qué serán? 2 años más o menos de lides políticas, de encontrolazos, de guerra ideológica. Tal vez usted va a tener la palabra. Pero lo que vamos a tratar hoy es de decir qué pasa, qué puede pasar con México. Y tenemos un trío de invitados de verdad, de primera. Hoy está con nosotros Andrés Ataide del PAN, de la coalición, pero tú eres panista de todo corazón. Así es. Gracias por la invitación. Rafael Torres del Movimiento Ciudadano, hoy muy en boga, el partido está muy echado para adelante. Y desde luego Jorge Gaviño, de la coalición de izquierda, que bueno, usted ya lo conoce, hemos estado aquí varias veces platicando. Y vamos a tratar, le decía yo, de ver qué nos pasó, qué pasó hasta hoy, qué pasa hasta ahora, cómo han ido caminando las cosas políticas en nuestro país. Así que aguántenos. Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestros invitados. Andrés Ataide Rubiolo es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Fungió como asesor en el Seguro Popular durante la administración del presidente Vicente Fox. Se desempeñó como diputado local en la 7ª legislatura, de 2015 a 2018, y actualmente es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Roifit Torres González es militante y coordinador en la Ciudad de México del partido Movimiento Ciudadano. Es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. A la fecha, se desempeña como coordinador de la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, al gobierno de la Ciudad de México. Roifit Torres González cuenta con más de 15 años en el servicio público del país. Jorge Gaviño Ambriz es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alicante, España. Se ha desempeñado como diputado local en el Congreso de la Ciudad de México en la primera legislatura, del 2018 al 2021, así como en la 6ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Actualmente es diputado del Congreso Capitalino en esta 2ª legislatura y coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Día del Juicio. La pregunta está hecha. ¿Qué pasó en estos 24 meses, quizá, de campañas políticas? ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Cómo se fueron afinando los perfiles? ¿Cómo se fueron consolidando las ideas? Y yo empezaría, Andrés Ataide, por ti. Platícanos, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo se ha visto dentro de la coalición esto que sucedió, insisto, desde hace 2 años? Sí, la verdad es que ha sido una construcción de esta alianza que ya lleva muchos más años. Nosotros hemos venido diciendo que en el 2018 Morena no lo gana todo, pero que sí lo gana casi todo. Tuvo un gran año electoral en el 2018, nos ganó, como nos lo recuerdan casi todas las mañanas, a punta de votos. Y lo que hemos ido viendo es que esa oferta política que Morena hizo en el 2018, en la elección presidencial, en las gubernaturas, en los congresos estatales, incluyendo el de la ciudad, las alcaldías, que lo que más ofrecieron fue esperanza. Esa fue su palabra, ese fue su eslogan, y que ante los errores, vicios, cosas que no se hicieron o se dejaron de hacer de los gobiernos federales pasados, del PAN y del PRI, lo digo con todas sus letras, pues Morena entonces, reitero, en ese año, si no lo gana todo, lo gana casi todo. Pero lo que fuimos descubriendo en el país, y particularmente aquí en la ciudad, el electorado, es que esa caja supuestamente llena de esperanza
tristemente, lamentablemente, lo digo así también, tristemente esa caja venía, si no vacía, sí prácticamente semivacía. Y como reflejo de eso, hay que irnos al dato, hay que irnos a la elección inmediata siguiente que tuvimos aquí en la ciudad y también en el resto del país. La composición política, el ambiente político electoral aquí en la capital del país cambió. Morena pierde la mitad, más de la mitad de las alcaldías, se equilibra mucho más el Congreso de la Ciudad de México. Los distritos electorales federales, la oposición le gana mitad más uno a Morena y a su alianza. Y eso, reitero, se ha venido presentando también en prácticamente todas las entidades federativas. De cómo empezamos la campaña, la actual, a la fecha, ha habido mucho movimiento. La aguja se ha movido para beneficio de nuestra alianza, de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, de nuestras candidatas y candidatos a las gubernaturas, de nuestras candidatas y candidatos a alcaldes y distritos locales y federales. Y como ejemplo, lo que estamos viendo en Veracruz, lo que estamos viendo en Puebla, lo que estamos viendo en la Ciudad de México, lo que estamos viendo en el Estado de México, incluso en entidades federativas donde se esperaba, digo esperaba, del tiempo ya no fue, en donde Morena arrasara con nuestra alianza, pues tampoco ese fenómeno se va a presentar. Lo que significa, y termino esta primera intervención diciendo, me parece que hay dos claras tendencias. La primera, en donde nuestra alianza PAN, PRI, PRD, marea rosa, lo de ayer fue un fenómeno histórico, a pesar de que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad hicieron hasta lo imposible para que ciudadanos no movilizados, sino orgánicos, de carne y hueso, asistieran al Zócalo y lo repletaran. Amagaron con la bandera, cerraron las calles, dejaron pasar a hora tardía, nos dejaron salir a hora tardía, con el solezazo y ni así pudieron. Todo esto que se ha venido presentando muestra que nuestra alianza va creciendo y por el contrario, mi opinión es que la alianza oficial, la que integran Morena, PT y Verde, por el contrario, en prácticamente todas las entidades federativas, en intención de voto, la alianza oficial va disminuyendo. ¿Y cómo lo ves? Tú, ya dijeron que tú ni existes. No, bueno, esa es una narrativa que han querido imponer, aunque Maynes ha demostrado todo lo contrario. Mira, primero, tú decías, de estos últimos 2 años, lo que hemos visto pues, es una campaña ilegal, anticipada, con la utilización de recursos públicos por parte de quien era la jefa de gobierno en la ciudad. Ha sido un despilfarro descarado, que eso prácticamente duró 4 años de su gobierno, se la vivió en campaña. Y por el otro lado, la alianza, lo único que ha reafirmado, pues es que sigue el juego del presidente, porque todo lo que les ha dictado el presidente, eso es lo que han acabado haciendo. Les dijo, es que se van a aliar contra mí, pues fueron y se aliaron contra el presidente. Sí es cierto, y eso es un buen acto de reconocimiento, ¿no? Que hoy lo que estamos viviendo es fruto de los errores del PAN y del PRI que cometieron en el pasado, pero tampoco nos han planteado hoy un escenario diferente, cuando son los mismos que cometieron esos errores los que están ahorita encabezando las fórmulas del Senado, a la Cámara de Diputados, los que están manejando las campañas, los que están manejando los partidos políticos. Entonces, me parece que este acto de contrición pues llega no solo tarde, sino es inútil para ofrecer una nueva alternativa. Y ahí es justo donde entra Movimiento Ciudadano, porque no podemos condenar a la ciudadanía del país y de la ciudad a votar por una opción que ya les falló, ¿no? Que abiertamente reconocen que ha fallado, y por una opción que hoy les está fallando. Y ahí es donde Movimiento Ciudadano tiene todo el valor y tiene todo el respaldo como una nueva alternativa. Se ha hablado mucho de si contamos o no, pero somos el único partido de todos los que están compitiendo que logró registrar a absolutamente todos los candidatos por sí solos. Y eso es un esfuerzo terrible. Es un esfuerzo titánico de haber alcanzado todas las candidaturas que se están compitiendo en el país. Por los dos lados se las repartieron, por los dos lados les tocó un pedazo, y Movimiento Ciudadano no solamente se enfrentó a la decisión de ir solo, sino de competir en absolutamente todos los espacios. Y ese es un reto de organización, ese es un reto de aliento
que tenemos hoy y que Maynes pues encabeza la mejor fórmula y los 3 debates lo ha demostrado. Tenemos una opción de futuro, una opción que busca conciliar, una opción que busca regresar la paz al país, una opción que además le está hablando a alguien que tradicionalmente no se le habla en las elecciones porque piensan que no votan, que no pierden el tiempo las candidatas porque no lo han hecho en toda la elección, hablando con los jóvenes. Y Maynes, eso es lo que se ha dedicado, porque hemos entendido que hoy esta elección es de los jóvenes y los que van a cambiar la historia del país van a ser los jóvenes. Y ahora sí hay una opción que les está hablando de los problemas que a ellos les interesa, pero además les está dando las propuestas y las alternativas de solución a esos grandes problemas para construir un México nuevo entre todos, particularmente con los jóvenes. Por eso para nosotros la irrupción que ha hecho Maynes en la contienda es sumamente relevante, le ha cambiado toda la narrativa y me parece que sí, la marea rosa ha sido histórica, pues porque lo que hicieron fue juntar a todos en el Zócalo para decir el mensaje de no voten por Movimiento Ciudadano. Ese fue el mensaje que llevó supuestamente quien hoy va en segundo lugar, ya casi alcanzando al primero, va y llama a votar por quien dicen que va en un tercer lugar, pero no dejan de hablar de Movimiento Ciudadano. Por eso nosotros, con esos datos, con la evidencia que tenemos, hoy decimos que ya estamos en segundo lugar y que somos la única alternativa, en verdad, para vencer a Morena. Jorge, 2 años. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación nuevamente y gracias a mis compañeros por estar aquí. Siempre los debates dan luz, siempre es importante escuchar todas las posturas y que el que nos escucha se quede con lo bueno, con lo que mejor les parezca que sea lo correcto. Dice Ataide del PAN que hay 2 ejercicios anteriores y que ponen en la misma canasta 2 alianzas que son completamente distintas. La primera alianza de hace 6 años fue con el PAN, PRD, MC. Esa fue la primera alianza. La segunda fue PRI, PAN, PRD. Esa es la segunda alianza. Entonces no es lo mismo la primera alianza que la segunda porque son completamente distintas, en escenarios distintos, en tiempos distintos, en territorios distintos. Entonces, bueno, no podríamos hablar de que estamos con los mismos ingredientes, son ingredientes completamente distintos. ¿Qué está pasando a mi juicio? Bueno, hablemos de la marea rosa primeramente. ¿Quién está atrás o quiénes están atrás de la marea rosa? Pues Claudio X González, con cierta oligarquía, con dueños de capitales que estuvieron manipulando a los partidos políticos PRI, PAN, PRD para crear artificialmente una alianza que por sí sola no se sostiene. O sea, meter al PAN, que nació originalmente, históricamente, para combatir al PRI, porque para eso nació el PAN en la historia, ahora los juntas y metes a lo poquito que queda del PRD, que es de izquierda o que era de izquierda originalmente, y haces esa mezcolanza. Y entonces dicen que ya es un movimiento ganador, pero primero señalan, como se dan cuenta, que el PRI tiene la mitad de negativos. Si tú ves quiénes nunca votarían por el PRI, si le preguntas a 100 personas, según las encuestas, 50 dicen que jamás votarían por el PRI. Entonces tiene cuando menos la mitad, dice Royfield que tiene 70, pero bueno, tiene una gran cantidad de negativos. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, más sumados a los negativos que tiene el PAN al haber invitado al PRI, que han sido sus eternos enemigos, entonces, de pronto, Xóchitl, que es panista, de origen, ella fue postulada por el PAN en el Senado de la República, fue postulada como jefa de gobierno, como jefa delegacional, fue postulada y siempre hablando de una piñata de corrupción del PRI. Ahí está grabada rompiendo piñatas y vamos a acabar con la corrupción, golpeando al PRI. Y ahora de pronto le dan la etiqueta como priista y entonces ella, al quererse sacar ese estigma, soy candidata ciudadana. Y entonces la marea rosa, pues de Ciudadanos, bueno, habla Córdoba ahí en ese meeting hablando de que
de que ese movimiento ciudadano y que están fuera los partidos, y de pronto se metamorfosean así de la noche a la mañana con Claudio X González. A mí lo que me interesó mucho fue que el día de ayer fue protagonista el señor Claudio. Recibió a Xochitl, le dio sus besos, le ofreció un tráiler para que descansara ahí mientras se preparaba el mitin. Es decir, el gran capital que representa Claudio X González es el que está atrás de todo esto. Entonces Xochitl pues, se queda sin discurso porque además, y bueno, sí le molesta el tema de Maínez, que es el candidato de MC. ¿Por qué? Porque bueno, está creciendo MC, el sentido de Maínez empieza a tener ciertas simpatías y entonces ve que no alcanza, están ellos en un segundo lejano lugar, hablo de Xochitl, con respecto a la doctora Claudia Sheinbaum, un segundo lugar lejano en todas las encuestas, inclusive en la pagada por ellos. Inclusive en la pagada por ellos están puntos abajo. Todas las encuestas señalan que nosotros vamos a ganar. Entonces sí, les molesta y en su desesperación, pues hasta amenazan a Maínez, cosa que es profundamente antidemocrática. Porque Maínez, aunque quisiera, no podría trasladar los votos de él hacia otro candidato. No, pero además nunca ha sido, porque un partido, por esencia, se constituye para buscar el poder. Y luego, si no hay alianzas en tiempo y forma, pues entonces ellos tienen que, o se constituyen para ganar el poder, o no contienden. Pero nada de que pásame los votos. Y luego el barbaján del PRI, que dice, renuncia y si te falta valor, te presto mis partes nobles, digámoslo así elegantemente, para si te falta valor. Confunde lo que es la testosterona con el valor. Imagínate nada más qué mentalidad de ese tipo de dirigentes. Y los señores del PAN lo soportan. Bueno, qué bueno que Maínez con toda dignidad no le contestó groseramente, pero sí le contestó dignamente y digo, pues vete por cuerdas a sacar tus votos. Entonces, son profundamente antidemocráticas, o sea, no resiste un tema democrático. Y luego, por último, en esta intervención, ¿quién es Xochitl Gálvez? Bueno, Xochitl Gálvez es una candidata simpática que está teniendo lo suyo, pero no le alcanza para que voten por ella. Entonces, la gente también vota por el equipo de trabajo. ¿Quién es el equipo de trabajo de Xochitl? Yo señalaría uno, que es el cerebro del programa de gobierno, que es Gurría. El señor Gurría hizo el Fobaproa. Los banqueros de pronto se robaron el dinero de los bancos y luego rescató el señor Fobaproa a los bancos con dinero público y nos empeñó a todos nosotros, estamos pagando Fobaproa y ese es el cerebro. El ángel de la dependencia. El ángel diabólico, diría yo, el ángel caído en la indignidad. Y entonces este señor Gurría hace el programa de gobierno que le aplauden cuando se lo entrega a Xochitl. ¿Y qué contiene ese programa de gobierno? Pues puras calamidades. Fíjate bien, Gurría trabajó un año, y después de un año lo jubilaron a los 43 años. A ver quién que nos está viendo se jubila a los 43 años con un salario de 120,000 pesos y tiene 30 años cobrando ese sueldo. Un año trabaja, lo becan de por vida, con seguro médico, con despensas, le dan sus arcones de Navidad. Ese es el señor que le hizo a Xochitl Gálvez su programa de gobierno. Ahí me quedo. Bien. De este tiempo que ha ido transcurriendo en este año y en el año pasado, que bien habiendo no lo han contestado a nuestros invitados, pero que sí nos dan idea de lo que está pasando en este momento, tendríamos que rescatar varias cosas. Primero, llegan a este momento los candidatos muy afinados, después de haber pasado muchas cosas. De todas maneras, usted ha visto lo que sucedió. A mí, y con mucho respeto para ustedes, para la Alianza Panista, ayer en el Zócalo me extrañaron muchas cosas en el Paseo de la Reforma. No vi a los señores y a las señoras que acarrean toda la vida a sus mascotas por el Paseo de la Reforma. No vi cierto tipo de automóviles. Vi otra gente, vi otros grupos.
No sé qué cambió en el PAN. Algo sucedió, pero no eran iguales. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con ustedes para seguir discutiendo de qué está pasando hoy para el futuro inmediato de México. Regresamos en un momento. Bien, gracias por quedarse con nosotros, gracias por estar aquí. Yo creo que hay que analizar el momento, sí, pero y atrás no hubo nada. Yo lo decía, y bien, Royfield, pues sí hay toda una trayectoria, sí hay toda una cosa, un trabajo que yo insisto, te ha llevado 2 años y que ha perfilado las cosas. Y yo no sé, a ver, Ataide, ¿tú ves diferencias, grandes diferencias ideológicas? Yo creo que muchas veces en las campañas deberían servir para eso, Pero en ejercicios como el de ayer, en el tercer y último debate presidencial, como en muchos otros, me parece que a veces al electorado le puede costar trabajo encontrar diferencias de fondo. Hay muchas áreas en común. Ayer encontré muchas áreas en común, por ejemplo, cuando se habló de política exterior. Pero yo me voy a atrever, me voy a permitir, porque aquí no hicieron un diagnóstico de lo que pasó en estos 2 años, entonces yo me voy a atrever a hacer un paréntesis igual, sobre la crítica que veo generalizada y por supuesto se respeta hacia lo que fue ayer la Marea Rosa. Yo estuve ahí, llegué 9:30, vecinas, vecinos, capitalinos, no movilizados, que lo que buscan es un cambio, que atascaron el Zócalo, no fuera Morena porque lo presumen como si fuera algo inaudito, que solamente ellas y ellos pudieran hacer, y no. Ayer la marcha, la concentración de la Marea Rosa fue un ejemplo de cómo cuando la gente quiere cambio, no necesita de otra cosa más que la convicción de entregarle de manera patriota un domingo para manifestarse en contra de los malos gobiernos que tenemos, no solamente aquí en la ciudad, sino también en muchas entidades y sobre todo el de la Presidencia de la República. Aquí manifiestan un supuestamente segundo lugar lejano, que eso pues imposibilita, mi querido Roy, que tú y yo al mismo tiempo vayamos en segundo lugar. Correcto. Pero ese supuestamente segundo lejano lugar tiene que ver, mi querido don Jorge, con encuestas que más bien sí son pagadas. ¿Todas? Y que hacen, no todas, pero que hacen o quieren hacer ver una distancia. Creo que hay encuestas que ponen a 60 puntos la elección presidencial. Y yo creo que por eso se notó ayer en la candidata de la Alianza Oficial cierta dosis de soberbia, como si en efecto, porque además así lo dijo, la elección del 2 de junio fuera un simple trámite. Y las únicas elecciones que son trámite es cuando no solamente hay competencia entre alianzas o partidos políticos, sino también, y aguas, cuando hay intervención del gobierno. Cuando dicen que la alianza igual no era la misma del 18 y 24, don Jorge no miente. En efecto, la composición de nuestra alianza fue distinta. Pero lo que no cambia es la suya. Su oferta política, la del 18, con la que presentan hoy en el 24, es la misma. El foco, el núcleo, el centro es el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Para bien y para mal. Y eso se volvió a mostrar ayer en el tercer y último debate presidencial. Por supuesto que hay un declive, por supuesto que hay una disminución en la intención de voto de la Alianza Oficial. Porque además hubo un analista ayer en un programa de un medio de comunicación que supongo no cae muy bien aquí a don Jorge, que dijo, es que me sorprendió porque la candidata oficial dijo tantas mentiras que se me acabó el papel para seguir anotando. En el COVID fuimos la capital del mundo con mayor número de muertos subregistrados a causa del COVID. En homicidios, curiosamente, la candidata oficial quiere hacer ver un periodo donde, por supuesto, en el COVID andábamos todas y todos encerrados, y por supuesto que esas tasas disminuyen. Pero cuando se muestra el mismo periodo de tiempo del gobierno de Mancera, donde don Jorge trabajó y colaboró, al gobierno de Claudia en el mismo periodo, no hubo disminución, hubo incremento de homicidios y de feminicidios en esta ciudad y en el país. De hecho, bajo el gobierno de la ciudad de la candidata oficial, de Claudia, la Ciudad de México vivió el peor año en términos de feminicidios en su historia. Cuando intentan definir, adjetivar a nuestra candidata, por cierto, próxima presidenta Xóchitl Gálvez,
como alguien que le pegaba al PRI y ahora como forma parte de la alianza. No, ya es un video. Pues ¿no? Claudia le pegaba No al lo Verde estamos- no lo y ahora estamos- como es de la alianza oficial, como es aliado, ya no solamente premia y solapa, abraza al Verde. El único partido verde en el mundo que tiene todo menos el ser verde. Entonces, ese tipo de incongruencias, ese tipo de señalamientos, que carecen no solamente muchas veces de verdad, sino, insisto, de congruencia, son lo que la gente que seguramente nos está viendo está harta y por eso no pide, exige cambio. Y yo concluiría diciendo lo siguiente. Ayer planteaba la candidata oficial en el debate que por un lado los programas sociales corrían riesgo si nuestra candidata ganaba, que eso además de ser una violación flagrante a la ley, pues es mentira. Pero segundo, la candidata oficial planteaba que es mentira que si había continuidad en el gobierno federal, en el encabezado por Morena, PT y Verde, no había rasgos de acercamiento a un régimen autoritario. ¿Qué más régimen autoritario queremos cuando lo que buscan es estrangular al Instituto Nacional Electoral? ¿Qué más rasgo autoritario queremos tener en este país cuando intentan estrangular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué más rasgo autoritario queremos en este país cuando estrangulan, esquinan y se pudieran hasta desaparecen medios de comunicación que se animan a decir ciertas cosas? Esa es la realidad que vivimos en el país, esa es la realidad que vivimos en la ciudad y por eso nosotros creemos, la gente decidirá, que el 2 de junio tenemos una auténtica posibilidad de ganar la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez y, por supuesto, de ganar la jefatura de gobierno con Santiago Taboada. Roifis, Mira, yo creo que en este debate y al término de esta narrativa de campañas ilegales, anticipadas, de utilización de recursos públicos por parte de los dos bandos, lo que también podemos darnos cuenta es que es la misma historia con diferentes colores. Es únicamente un cambio estético lo que se dio del gobierno que era del PRI y del PAN, ahora el gobierno que es de Morena, porque lo que se acusan mutuamente es de las mismas prácticas que en los dos han caído. Yo decía también ayer, antes hablábamos de las casas de Alito, ahora hablamos de las casas de Rocío Nale. Ayer en el debate decían de la reunión de la Suprema Corte y del caso del exministro Saldívar, del papel tan lamentable que ha jugado desde que estuvo en la Corte, el que está jugando ahora. Y también podemos hablar de la reunión de Norma Piña con el dirigente del PRI, con Alito. En general lo que podemos encontrar es que el mismo modelo político agotado, pero también corrompido, es exactamente lo mismo en las dos alternativas. Por eso Movimiento Ciudadano se está convirtiendo en una verdadera alternativa. Maínez es el único candidato que sí puede presentar una opción de futuro, que es una opción íntegra, una opción honesta, un candidato que sí puede hablarle a los jóvenes de un verdadero cambio, porque en las dos alternativas, pues ahorita que decían, pues sí cuenta el equipo, pues veamos también el equipo que viene arrastrando Morena con las acusaciones que traen desde el dirigente nacional. Todos los candidatos, la mayoría de los candidatos que hoy están compitiendo de Morena vienen de la alianza. En fin, creo que Maínez lo que ha puesto en la mesa es la discusión de que sí necesitamos un verdadero cambio de modelo político, de construcción, y además con un elemento que me parece fundamental, porque lo que han tratado en estas dos alternativas es de polarizar al país, como lo intentaron en la ciudad, viendo, pues hoy una opción quiere gobernar como lo hizo Benito Juárez, otra quiere hacerlo como lo hizo Iztapalapa, tratando de vendernos que son dos ciudades diferentes. Y no, lo que queremos que construir es una sola. Tenemos que volver a reconstruir, tenemos que convocar a la unidad para que podamos cambiar la narrativa y la historia. Y me parece que las dos campañas están llenas de rencor, están llenas de odio. Nuestra campaña ha sido totalmente diferente porque tiene un elemento fundamental que es la alegría, que es convocar a la esperanza, que es convocar a la visión de futuro. Y ahí es donde Movimiento Ciudadano, ahí es donde Maínez ha entrado de lleno, ha dado la vuelta en la contienda, porque nos hemos alejado de esa polarización y además hemos entendido que el guión
para los dos es exactamente lo mismo. Las acusaciones de uno, las acusaciones del otro son exactamente las mismas. Y nosotros decimos, pues si la mitad de lo que se acusan es cierto, pues ninguno de los dos ya tendría el derecho ni siquiera de estar en la boleta electoral, ¿no? Entonces, así de seria es la discusión y así de relevante es el papel de Maínez en esta contienda. Jorge, tu análisis. Bueno, pues no, digo, no es tan simple como dice Roifid, no es así el asunto. Ellos tienen, desde luego, el derecho esencial y básico de contender y de que nadie los obligue o los quiera presionar para que desistan en su empeño a favor de algún candidato o candidata. Pero yo me referiría, decía el representante de Acción Nacional, que nosotros obedecemos a una línea que es el presidente de la República. Bueno, no se ha negado que el presidente de la República dio toda la estructura ideológica a la Cuarta Transformación y dio en pocos años una estructura, un partido político que ha sido récord en la construcción de una ideología, de un movimiento. Nadie lo ha hecho de esa manera tan rápida, salvo la creación del PNR, PRM y luego PRI, que fue desde el poder. Acá fue desde la oposición, o sea, y eso sí ha sido único a la historia. Pero ellos sí traen la misma estructura de antaño y vieja. No me digas que es nuevo el pensamiento y la práctica del señor Alito, que en lo oscurito pues trata de manipular a la Suprema Corte con la presidenta de la Corte para manipular ahí sí y amenazar a los magistrados electorales. Imagínate una escena que en otro tiempo no se hubiera resistido, hubiera sido una renuncia inclusive inminente, en ese sentido de que la presidenta de la Corte invita a magistrados y le presentan a un señor Alito en lo oscurito, que trataron, pues eso tiene que aclararse y debió haber salido ella a aclarar el tema. Yo no sé qué piensan mis compañeros, pero eso esperamos que se haga, que se aclare, porque una reunión así pues no es ni ética ni políticamente correcta. Entonces, ellos son los que traen, y luego, bueno, el señor Cortés junto con Alito, haciendo un pacto ahí de Coahuila, en donde dice, tal candidatura para ti, tal candidatura para allá, la presidencia, yo me quedo con la presidencia y con la Ciudad de México, tú te quedas con el Estado de México y Coahuila. ¿A cambio de qué? Tú me vas a dar como gobernador notarías, me vas a dar magistraturas, o sea, como si fuera un pastel, o sea, repartiéndose, y todavía lo pone en un documento, y el sinvergüenza de Cortés todavía lo da a conocer, lo hace público. Eso es para que lo metieran a la cárcel. Para que él se entregara y decir, aquí están las pruebas de mi indignidad. Es un pillo, es un antidemócrata, y es el dirigente del PAN. Y tú como joven, ¿cómo es posible que toleres? Porque es ilegal. O sea, a ver, una magistratura se construye, supuestamente, dice la ley, con propuesta del gobernador, va al Congreso, por mayoría calificada se vota, y así son las cosas. Y no una servilleta de un papel, ahí escribido, y todavía como no le cumplió el gobernador del otro partido aliado de los señores, lo hace público. ¡Qué torpeza! Para no decirle otra cosa, para no llegar a la vulgaridad del señor Alito. Esos son los que están hablando de democracia y de nuevas prácticas y de que ya ganamos y que ya cambió. Que a propósito traes tu cachucha ahí en una entrevista que también en la ley está prohibido, porque no hay equidad electoral. Entonces tú te pones tabuada ahí con y entonces estás a cuadro y te están viendo. Bueno, Roifi, ya se lo dije yo también, lo primero que dije a mi amigo Roifi es decírselo. O sea, yo digo las cosas como las veo, y con todo respeto. O sea, hombre, don Jorge, por Dios. No es ninguna situación personal. No. Yo soy un escrupuloso señalizador de la ley, porque pues así me he formado toda mi vida. Y bueno, pues es lamentable este tipo de situaciones. Y luego, en el debate, fíjate, qué barbaridad, y nadie ha protestado, que yo sepa, no lo he escuchado en los medios de comunicación, pero la señora Xóchitl, de pronto, parte de los derechos humanos es respetar la piel, el color de la piel, respetar
el aspecto físico de las personas, respetar la raza, respetar las creencias religiosas. Y luego la señora, tú eres atea. Bueno, yo no sé si nuestra candidata sea atea o no, pero además eso no tiene nada que ver. O sea, vivimos en un país que costó sangre que llegara a ser laico. Y el laicismo, dentro de su filosofía, es respetar todas las creencias religiosas, respetar todas. Y si alguien es ateo, o es religioso, o es agnóstico, o es espiritista, o es ateísta, pues eso es su responsabilidad y nadie debe de cuestionar esto, mucho menos en público y mucho menos en una contienda político-electoral. Realmente esto es una violación ética, pero es una violación jurídica. Es ateo. Tú eres atea, le voltea Xóchitl a decir a la candidata. Bueno, ella no cayó en provocaciones, qué bueno, dice, no va a caer en esas provocaciones. Es como si le hubiera dicho, tú eres chaparro o tú eres de tal color de piel. Pues eso no se puede ser, o sea, esto es en contra de los derechos humanos. Y el respeto al Estado laico es el respeto a todas las religiones, a todas. Porque tan digno es un ateo como un religioso profundo. Entonces, yo también ahí dejaría esta discusión, por mi parte. Desde luego que eso es importante, es grave, pero yo quisiera ir antes de esto, si nos permiten ir rápidamente, antes de irnos a un corte. ¿Qué pasó con lo de los magistrados? ¿No debería de invalidarse el concurso del tribunal a partir de la reunión que está claro que se dio con la gente del PRI? Yo creo, y lo habló ayer Xóchitl Gálvez, creo que fue una pregunta que planteó no sé quién, Maínez, sobre la reforma del Poder Judicial. Si sí o no a reforma al Poder Judicial. Yo creo que en general, y ayer lo dijo muy contundentemente Xóchitl, ni cuotas ni cuates, ni azules, ni rojos, ni amarillos, ni naranjas, ni guindas, ni los otros rojos, ni verdes, ni nada. Me parece que ese tipo de espacios, por la relevancia que tienen, debe llegar gente con experiencia, con conocimiento y autónoma de todos, no como lo que pasó aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, que ahora ya es candidata, por cierto, al Senado por parte del partido oficial. Eso está mal, como lo de Norma está mal, como lo de cualquier magistrado o magistrada que se reúna en lo oscurito con cualquier dirigente de partido político. Está mal. Claro que tiene que dar explicación, como Saldívar tiene que dar explicación por andar presionando a través de alguien más también ciertas orientaciones de voto. Está mal por donde se le vea. Y reitero, empezando por la casa, azul, rojo, amarillo, guinda, naranja, está mal. Entonces, me parece que independientemente del resultado electoral del 2 de junio, gane Maínez, gane Claudia, gane Xóchitl, debería haber, pacto no porque les va a sacar roñas, pero debería haber un gran acuerdo, pero público, un gran acuerdo nacional. Xóchitl lanzó una propuesta de escuchar universidades, barra de abogados. Es una propuesta, debe haber más. Pero debería haber un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, incluida la Marea Rosa, aunque genere también molestia, para escuchar a la sociedad civil organizada y que el sistema político, que a final de cuentas dentro del sistema político hay tomadores de decisión, cada decisión es una definición, nos apostemos por tener poderes, órganos autónomos, verdaderamente autónomos, con presupuesto fijo y que no se les ande amagando ni chamaqueando de si me miras bonito te doy más lana y si no me miras bonito te estrangulo. No. Si tú estarías por invalidar a los miembros del tribunal que se reunieron con el PRI esta vez. Y con el PRI, momento, y con el PAN, y con el PRD, y con Morena, y con el se PT. reunieron según lo que sabemos con Piña, los miembros del tribunal. Piña, Saldívar, quien sea. Es concreto ahí. Los miembros del tribunal no estarían invalidados por esa reunión. Y mi respuesta es concreta. Toda aquella persona que ostente un espacio en el Poder Judicial y que sus definiciones estén directamente involucradas con la impartición de justicia en este país y en esta ciudad, deben ser personas con experiencia, con conocimiento y verdaderamente autónomas. No importa el color ni el partido político en cuestión. ¿Lo debo tomar como un sí? Como usted lo decida. Yo creo que es que no digo ni sí ni no. Lo vuelvo a reiterar. O sea, la descomposición es tal
Hasta que ha llegado al Poder Judicial, por supuesto. En Nuevo León no cantamos mal las rancheras, ¿eh? No, en Nuevo León, imagínense, quisieron poner de fiscal, o sea, hablan poner el gobernador a su fiscal. hablan de fiscalías autónomas, hablan de órganos autónomos. Ya vimos cómo se querían repartir los órganos autónomos en Coahuila, y ese porque lo publicaron, pues no sabemos cuántos más. Lo publicó él mismo, ¿no? O sea, me parece sí, un poco más allá de la torpeza. ¿Qué culpa tiene la estaca que llega el sapo y se ensarta? Y se ensarta. Y ahorita hablan de la defensa de los órganos autónomos, me parece una barbaridad. Y luego, en Nuevo León, querían poner de fiscal al que hoy es candidato a la Pero el gobierno quería poner a su propio fiscal. A la gubernatura. Y nosotros ni siquiera planteamos ese escenario. Pero ya en el extremo, o sea, hablan de que necesitamos una fiscalía y se quejan de la fiscalía de la ciudad, cuando ellos quisieran hacer exactamente lo mismo. Y no solamente eso, quisieron imponer al fiscal, quisieron imponer a un gobernador interino, violando la voluntad popular, porque hay un acuerdo tácito de las fuerzas políticas, como lo hicimos hoy en Benito Juárez, en Iztapalapa, en todas las alcaldías que pidieron licencia, de respetar la voluntad de quien llegó legítimamente a través del voto. Y eso no lo hicieron en Nuevo León. Y hoy nos vienen a decir que quieren combatir un régimen autoritario, cuando han tenido la oportunidad todos estos años de demostrar que efectivamente eso es lo que quieren. Lo que han demostrado es completamente lo contrario. Por eso a mí me parece que ya o sea, a veces son las discusiones tan absurdas de la postura de Andrés. Me parece pues muy rescatable dentro de la alianza, pero no se sostiene con los hechos de sus dirigentes nacionales. Por supuesto que no se sostiene con absolutamente ni un solo de los hechos que han acreditado sus propios dirigentes. Ahora, para aclarar, si me permites, la idea de Roy, yo le haría una pregunta concreta. ¿Tú crees que el pacto de Coahuila que dio a conocer el señor Cortés, no Hernán Cortés, sino tu presidente, Marco Cortés, que dio a conocer, es o no profundamente antidemocrática? ¿Sí o no? Yo creo que no estuvo bien. Así, de simple. O sea, no es antidemocrática, nada más no estuvo bien. No está bien. Ni no te portaste mal. Pero tampoco, a ver, ¿Es no está ilegal? bien, no está bien, pero tú y yo, don Jorge, que formamos parte de alianzas políticas, donde no solamente está Que nunca el partido firmamos en el tú y que yo milito, ningún convenio de ese ninguno. tipo. Me refiero a usted con el Verde y con el PT. Tampoco hemos firmado ninguna. Ustedes firmaron, están compitiendo en la Ciudad de México con un convenio que se llama de candidaturas comunes, donde transfieren votos. No, pero está en la ley, perdóname. Donde transfieren votos. No, la transferencia no va a Y la voluntad popular. A ver, está publicado. No está reflejada en eso. Esa la combatimos y la perdimos. Bueno, pero es ley. A ver, tú puedes estar en contra de una ley. Porque los tomadores La ley de es decisión dura, de esos La ley es órganos- dura, pero es la ley. Los tomadores de decisión, Perdóname. don Jorge, de esos órganos, No. hay cuotas y cuates de todos, por eso yo digo que está mal, no importa el color ni el partido. No, pero está en la ley. Mira, a ver, yo no estoy de acuerdo que se haga ningún pacto, que se haga cualquier pacto, cualquier cosa, de acuerdo al marco legal. O sea, sí, mientras sea así. Pero el documento, esta servilletita, yo digo, porque fue un papel todo arrugado, que lo firmaron ahí, le pusieron ahí mal redactado. Sí se entiende básicamente que quería Marco tesorerías. Fíjate, ¿qué pide? Tesorerías. ¿Por qué tesorerías? ¿Porque ganan mucho los tesoreros? Porque está el dinero ahí, dinero fiscal. Para eso querían las tesorerías, para manejar dinero fiscal. Bueno, a ver, pero permíteme. Estaba hablando y vamos a dejar que termine. Bueno, No, perdón. Es que Roy, ese es una el centro, disculpa. ese es el centro de la discusión. O sea, lo que viene a decir Andrés que está mal es un acto de corrupción abierta. Así es. O sea, yo voy de acuerdo que en los convenios de coalición que van a haber acordado las diferentes candidatas, pues te puedes repartir el gobierno, ya de sí es cuestionable, ¿no? Porque también eso es corrupción. Poner a alguien en un puesto para el que no está capacitado ya es corrupción. Pero está dentro del ámbito, digamos, de la facultad de los partidos y de quien va a ejercer el gobierno. Y además se califica ese de dar los contrato, ¿eh? nombramientos Se del califica, gobierno, se debe del calificar. gobierno. Pero repartirse órganos autónomos, repartirse notarías, eso de verdad ya
y además exhibirlo, pues eso es un acto abierto de corrupción. Y porque ese se enojó y lo publicó, pero no sabemos en todos los demás qué otras servilletas hay. Digo, además de las 20 gubernaturas que han perdido en estos años y no han podido cobrar esos cheques, pero me parece que hay un acto profundo de corrupción. Por eso digo que el modelo de las dos candidatas es exactamente el mismo. Tenemos que ya salir de esa bolsa de acusaciones, tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que cambiar el proyecto y tenemos que construir un proyecto de futuro, y Maynes es el que lo está proponiendo. A ver, pero yo te decía concretamente, ¿tú estarías a favor de que se invalidara a los tribunales, a los ministros que estuvieron en la reunión con Piña para calificar esta elección, sí o no? Yo estaría a favor de que hubiera una investigación profunda de esto que se está denunciando, porque eso también queda sin aclarar, y tampoco podemos ir condenando nada más con la información que ha salido. Lo que está haciendo la investigación de Saldívar tiene que ser una investigación profunda, abierta, transparente, directa. No se puede salir con que es un complot. Y lo que está pasando del otro lado hoy también tiene que ser una investigación profunda, abierta, transparente, y sobre todo el resultado tiene que ser de cara a la ciudadanía. El Tribunal Electoral tiene la relevancia de que es el que califica la elección presidencial. Y me parece que el daño que le ha hecho Alito con esta reunión, si es que se dio, es profundamente terrible para nuestra democracia, así como el daño que le hizo el ministro Saldívar, siendo representante, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la institución, si se comprueban todos esos actos que se han cometido. Y en virtud de estas dos narrativas, pues necesitamos un cambio profundo al modelo del Poder Judicial. Pero sí lo que necesitamos es investigaciones abiertas, profundas y transparentes. Jorge. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo. O sea, se necesita revisar, se necesita analizar, pero también se necesita condenar las cosas que ya públicamente se han aceptado, en el sentido de que un presidente de un partido político va al oscurito con la presidenta de la Corte, citando y amenazando, según se dice y según lo que se dio a entender en los mensajes de WhatsApp que salieron publicados, amenazando a magistrados para que actuaran de determinada manera para elegir un presidente del Tribunal Electoral. Entonces, pues sí, efectivamente hay que revisar, analizar y proceder en consecuencia, pero empezando desde un líder de un partido político. Pero también es condenable de Saldívar, ¿no? O sea, también eso es lo que... A ver, claro, pues yo sí, yo creo que está de acuerdo, pero nada más que una situación distinta. A Saldívar no se le está manejando por interpósita persona. Es decir, que a través de una persona que no se ha tomado la declaración, ni se ha revisado, ni se está imputando a una persona donde no ha actuado. A él no le están diciendo que él fue a amenazar a las gentes, sino una interpósita persona. Esa es la acusación, cuando menos periodística. Entonces, sí, yo dije que estaba de acuerdo, que se debía de revisar. Yo no estoy condenando nada. Lo que sí está mal, y más en una época electoral, en donde un presidente de un instituto político que recibe recursos públicos, o sea, a ver, un presidente no es un militante más de un partido, recibe recursos, millones y millones de pesos de recursos públicos, es un ente público que debe ser auditado públicamente. Entonces, si ese señor va ahí y se determina, bueno, pues se debe de cuando menos investigar. Yo estoy de acuerdo, o sea, es lo que estamos diciendo. Lo que sí no estoy de acuerdo es de que me digan, es un acto de corrupción, es un delito, y mientras el PAN dice, bueno, pues no estuvo correcto, no estuvo bien. Sí, que no estuvo bien porque es una violación flagrante a no una norma social, sino una norma jurídica, una norma constitucional. Ahí está el problema. Pero el presidente lo hace, seguro lo hizo en reuniones también en privado, nada más que no han sido públicas, con Saldívar. No, bueno, pues como tú supones que por interpósito supones que... No, esa es lo que dice esa es la acusación. Y que Saldívar, dando, teniendo el lugar que tenía, a lo que voy es, no estoy diciendo que no estuvo bien lo otro, ya lo dije y lo reitero, no está bien. Coahuila me estaba diciendo. No importa de qué partido sea, no importa el color, no importa la ideología. Ya se lo dijiste a Miguel Ángel. Siempre que haya una violación a la autonomía de poderes, esté el PAN de por medio, o el PRI, o MC, o quien sea, no me importa. Bueno, si queremos corregir eso en el país, yo por eso dije,
No importa el resultado del 2 de junio. Si es Claudia, le tocará la chamba a Claudia. Si es Maínez, le tocará la chamba a Maínez. Y si es Xochitl, le tocará la chamba a Xochitl. Pero se requiere, urge, un cambio de fondo integral para que no haya ni cuates ni cuotas. Pero ¿cómo? Bien. Ahora yo diría, Permítame un momento, pues vamos a tratar de ir a un corte y vamos a regresar. Para platicar, usted está oyendo ya sobre este asunto exactamente cuál es la postura de cada quien. De todas formas, la gente que califica la elección tuvo una reunión que seguramente no será para platicar cómo iba la final del fútbol. Creo que esto tiene que ser señalado y investigado. La denuncia está ahí. Ninguno de los actores a los que se supone estuvieron en esa reunión ha salido a desmentir nada. Nadie ha dicho esto no es cierto. Tampoco nadie ha acusado. Pero lo cierto es que quien califica la elección podría haber estado, si es cierto, todo lo que no se ha desmentido, estaba en esa reunión. ¿Cuál va a ser el resultado? De eso tenemos que hablar y seguiremos hablando durante mucho tiempo. Por lo pronto vamos a ir a un corte. Le agradezco que esté con nosotros aquí en el día del juicio. Regresamos. Bien, gracias. Qué bueno que se quedó aquí. Y yo espero que todo lo que estamos platicando en esta mesa le sirva a usted para tomar la mejor decisión en el día del juicio. El día del juicio que ya viene, que ya está aquí. Y para lo cual cada uno de los partidos ha hecho una serie de promesas muy interesantes. El asunto sería saber quién puede o quién no puede cumplir con esas promesas. Y quisiera empezar contigo, Royfield, porque como están las cosas, pues prometer con el 15%, el 10%, pues como que es medio irresponsable, ¿no? Decir, bueno, pues yo puedo prometer que vamos a irnos a la luna y no tiene ninguna posibilidad de cumplirlo o no. ¿No te parece medio irresponsable hacer promesas como las que se hicieron, por ejemplo, al final del debate o casi al final, cuando hablaban del aumento extraordinario a los salarios mínimos, una serie de cosas que de repente parecen difíciles en la economía? ¿No te parece medio irresponsable? me parece que hay retos, hay grandes retos que tenemos que asumir, y Maínez lo dijo, que no nada más era ganar la presidencia, era cambiar al país, y el reto es aún mayor, y me parece que la responsabilidad justo que ha asumido Maínez en la contienda pues es de presentar propuestas sólidas y que por supuesto que pueden ser la alternativa y la solución a los problemas que vivimos hoy en el país. Y tú pones el ejemplo del salario mínimo. Hace 10 años, Salomón Chertorivsky, aquí en la ciudad, fue el que empezó con la batalla de subir el salario mínimo. Hace 10 años, cuando Salomón lo planteó, parecía una locura. Todo el mundo le dijo que eso era imposible, que iba a subir la inflación, que no se podía desindexar de muchas cosas que estaban ligadas al salario mínimo. Llegó Andrés Manuel y subió el salario mínimo. ¿Y pasó algo? No pasó nada, al contrario. Gracias al aumento del salario mínimo es que ha habido menos pobreza en el país, y eso sí hay que reconocerlo y hay que acreditarlo. Y fue una batalla que empezó hace 10 años Salomón. Entonces me parece que depende desde dónde quieras enfocar el análisis para determinar si es viable, no, si es responsable. Todas las propuestas que hizo en los 3 debates y las que ha venido construyendo a lo largo de la campaña son totalmente viables. Es el único, además, que ha planteado una reforma fiscal, o sea, de las 2 candidaturas, porque para hacer todo se necesita más recursos. Y el único que ha planteado de frente una reforma fiscal es Maínez, porque también se necesita cambiar este esquema
que lo único que vino a hacer Morena pues fue perpetuarlo, donde la base tributaria sigue siendo la misma, donde el costo del país sigue cayendo en la base trabajadora, donde las grandes contribuciones siguen exentando grandes cantidades de impuestos, y tenemos que hablar ya de frente de una reforma fiscal, pero se tienen que atrever. En las 40 horas de la jornada laboral, por ejemplo, yo diría que eso es algo totalmente factible, porque en el mundo ya se ha hecho. ¿Qué dice la candidata del PAN y del PRI? Que hay que primero hablar con los empresarios para convencerlos. Pues eso jamás va a pasar. ¿Qué dice el candidato Taboada? Que eso es imposible. Pues por supuesto, si estás defendiendo intereses de los empresarios, pues claro que no vas a buscar el bienestar de los trabajadores. Maínez lo que dijo ayer, y lo reiteró porque en el debate anterior también lo había comentado, pues es el único que llega sin compromisos, porque es el único que no ha recibido dinero ni del sector empresarial, pero tampoco recursos públicos para llenar el país de espectaculares, para llenar la ciudad de pendones, y esa independencia es la que le da la posibilidad de hacer este tipo de propuestas, porque no tiene que responder a un interés que pagó su campaña, que lo puso ahí, que lo está apoyando. Hoy Maínez es el único que en la mesa sí puede hablar con la total libertad, porque no está respondiendo a un interés más que a las causas y el México del futuro que nos imaginamos. O porque difícilmente podría dar. No, yo creo que la campaña que ha hecho lo lleva hoy a estar en la posibilidad de ganar. Era impensable que alguien que era prácticamente desconocido, porque el PAN y el PRI descarriló a Samuel en nuestro proyecto, era impensable que en 10 semanas pudiera remontar y tener una posibilidad real de ganarle a Morena. Hoy Maínez es la única posibilidad que hay de ganarle a Morena. ¿Por qué? Porque es el que ha tenido el crecimiento exponencial cada debate, porque es el que ha cambiado la narrativa con los jóvenes, porque es el que sí les está hablando a un sector que tradicionalmente no vota y que hoy está dispuesto a decidir sobre su futuro, y que son los jóvenes. Entonces yo creo que no está nada alejado de la realidad ni las propuestas, y que hoy sí está compitiendo en serio para la presidencia de la República. Ataide. Yo coincido con... déjame iba a contestar hacerte la una que habías pregunta. preguntado, de las plataformas, que también coincido. Por ahí mismo voy. La idea es saber, en la cuestión de Acción Nacional y lo que ha venido diciendo la candidata y lo que han podido agarrar de todo lo que se ha dicho desde la alianza PRI-PAN, PRD. he escuchado que son muchas de las cosas que son continuación con ajustes a lo que tenemos. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Muy poco o casi nada se habla de la participación de la iniciativa privada. Por ejemplo, tendríamos que regresarle, está en el proyecto, a los extranjeros o a la iniciativa privada la cuestión de la luz, el petróleo, los bienes naturales del país. Había que darle a la iniciativa privada, no se ha dicho, no sé por qué, está desligado el PAN ya de los intereses de la iniciativa privada, porque ayer que mencionaba lo de la Marea Rosa, pues el principal hombre que estuvo al frente de la cosa es un hombre defensor de los intereses de la iniciativa privada, quizá el mayor, ¿no? Entonces, no lo veo. ¿Dónde está la diferencia ideológica? No la hallo, porque no existe la propuesta sólida de decir, a ver, nosotros caminamos por este lado y los otros caminan por el otro, sino que parece que con modificaciones, pero se camina sobre una sola línea. Es así. Gran pregunta, porque alrededor del PAN giran existen muchos mitos. Muchos mitos. Desde que estaba ya no soy tan joven, don Jorge, le agradezco, pero cuando sí era joven, en la escuela, en mi escuela, en la prepa, en la universidad, me decían, es que el PAN cree, por ejemplo, en la mano invisible, en que no debe haber gobierno o Estado que medio organice o corrija las fallas del mercado, porque el mercado y la mano de Adam Smith lo resuelve todo y asigna recursos de manera eficiente. Nada más falso que eso. Ese es un gran mito que está alrededor del PAN. En los documentos fundacionales del PAN se habla de tener un gobierno que le ayude a quien más lo necesite.
Pero contestando su pregunta, yo soy de los que cree, y en la plataforma nuestra está, que hay sectores estratégicos que deben seguir formando parte del gobierno, más bien del Estado, porque son sectores estratégicos, no solamente, pero sobre todo económicos, que orientan y equilibran las cosas en nuestra comunidad. Pero al mismo tiempo, hay una frase que en el PAN sí usamos mucho, y la digo con mucho orgullo, que tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Quienes crean, para quienes nos ven, quienes crean que lo público puede, debe sostener la economía de una comunidad, vive ahí sí en la utopía. No hay país, no hay ciudad que pueda y deba generar empleo, que pueda y deba generar consumo entre las familias y las empresas. No hay gobierno que pueda proveer eso, porque no hay recurso que alcance. El recurso es finito. Y aunque la Ciudad de México el último año recibió más de 300,000 millones de pesos y recibió tanta lana y les terminó sobrando casi 22,000 millones porque hay tanta lana que no tienen ni cómo gastarla, por eso sí, incrementan la recaudación del impuesto sobre nómina. Ahí sí las empresas son buena onda. Incrementan la recaudación del predial, porque ahí sí las familias son, y la marea rosa es re buena onda para cumplir las obligaciones. Pero lo que sí creo es que la iniciativa privada, otorgando desde el gobierno el ambiente propicio que garantice el derecho de propiedad, la legalidad, el orden. Por supuesto que la iniciativa privada no puede, debe ayudar para que exista empleo. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos, nos guste o no, no es discurso o no. Las empresas están para eso, para generar empleo. Pues claro que en el PAN queremos más empresas, pero claro que también en el PAN queremos un gobierno que no deje de ser solidario y subsidiario. Yo creo en eso. Y por eso el otro mito que está alrededor del PAN es que en el PAN estamos en contra de los programas sociales, pero para nada. No es que yo lo diga discursivamente porque quiera tu voto. Vienen los documentos del PAN. No estoy inventando algo. Cuando yo llegué al PAN y tomé mi cursito, me enseñaron que en el PAN creemos en los programas sociales. Solamente que creo, y cuando fui legislador lo dije mucho en tribuna, y el gobierno era el del PRD, que toda política social para ser buena debe cumplir 3 condiciones. 3 condiciones. Yo no creo en la política social universal, yo Andrés. Yo creo en la política social focalizada. Focalizada. Ayudarle a quien lo necesita. Porque si tu dinero público lo mandas a alguien que no lo necesita, le estás quitando dinero a quien, o el programa en lo que consista, vivienda o lo que sea, le estás quitando lana o vivienda a quien sí lo necesita. Yo creo en la política social focalizada. Segundo, no dupliquemos padrones. Y tercero, y no menos importante, transparencia. Si una política, un programa social, desde mi perspectiva, esta es personal, no tiene estas 3 condiciones, esa política social es clientelar. Y lo digo para todos los partidos y para todos los colores. Esa política pública, ese programa social, lo que está buscando es, yo te ayudo, papá gobierno, para que luego me devuelvas el favor. Tengo que ir a tus mítines, tengo que apoyar por quien me digas, y debo en las encuestas contestar lo que te convenga. Y en eso yo no creo. Y el reto del próximo jefe de gobierno, de Santiago Taboada, es no caer en las mismas tentaciones que todos los gobiernos han caído, hacer política social clientelar. Al contrario, la política social debe servir para ayudarle a crecer a esa persona beneficiaria, para que ojalá el día de mañana diga, ya no necesito al gobierno, yo ya puedo sostenerme sola o solo. Y por eso en ese mismo papel, en este mismo tema, perdón, el papel de la iniciativa privada, las micro, las pequeñas, las medianas, las grandotas, que luego las juzgamos y las criticamos tanto, que paguen sus impuestos, por cierto. La iniciativa privada juega un papel fundamental. A ver, dime, ¿por qué lo han extirpado del discurso? ¿Por qué prácticamente no lo han tocado? Yo creo, y me gusta el planteamiento, yo creo que a raíz de la elección, y lo digo como dirigente del partido aquí en la ciudad, en la elección del 2018 la iniciativa privada se alejó del PAN. No por culpa de ellos, por responsabilidad nuestra. Y creo que hoy la iniciativa privada, no voy a generalizar porque hay quienes apoyan a MC, hay quienes apoyan a Morena, pero la iniciativa privada ha regresado, ha vuelto a ver en el PAN ese carril, ese camino
esa oferta que los vuelva a poner en su justo lugar, no para privatizar las cosas, no para entregarles lo que es público a costa de quienes vivimos en la ciudad, en este caso, para nada, yo no creo en eso, no quiero eso, pero sí para que ayuden a que la economía no solamente crezca, sino que también haya desarrollo. Y eso tiene que ver con otro mito que hay alrededor del PAN, de que en el PAN no creemos en la redistribución de la riqueza. Claro que creemos en la redistribución, para eso es un gobierno, para corregir las fallas del mercado, porque luego los que se creen muy grandotes se terminan por comer todos los mercados, y eso hay que detenerlo, debe haber competencia, sin poder dejarle de ayudar a quien más, reitero, lo necesita. Yo creo que ese es otro mito que está alrededor del PAN. Y yo agradezco la oportunidad que me hagas esas preguntas para aclararlo. Porque cuando nos dicen si gana Xóchitl o si gana Taboada, los programas sociales desaparecen, no. Están en la Constitución, no te los da Andrés Manuel López Obrador, no te los da Claudia Sheinbaum, ahora Martí Batres. Son derechos que son hoy derechos adquiridos, que han evolucionado con la participación de todas y de todos. No menosprecio la labor de la izquierda en esta ciudad y en este país para que eso se plasmara en ley, no lo menosprecio, les doy su justo reconocimiento en su justa dimensión, pero también hubo muchos programas, ahora que está de moda otra vez Vicente Fox, hubo muchos programas que hoy siguen, quizá han mejorado, quizá no lo sé, pero muchos que surgieron con Fox como presidente. Entonces yo creo que el binomio, y concluyo, el trinomio entre familias, empresas y gobierno no son mutuamente excluyentes. Podemos, y ahí sí, debemos coexistir. A ver, el color, ahorita, ¿Ya está al mismo tiempo que él? ya vas a tener tu momento. ¿Se alcanzamos? Sí, porque claro se tuvo que casi sí. medio programa. Discúlpame, don Jorge, Tendremos No, tiempo. A me ver, emocioné un poquito, ofrezco disculpa. mi pregunta a ustedes, pero MC parece que ni de chía ni de limonada, ¿no? Como que, ¿para dónde es? Aunque yo siempre he creído que el centro es derecha. Platícame, ¿para dónde van? ¿Ustedes para dónde tiran? ¿Qué es exactamente MC? ¿Por qué propone lo que está proponiendo? ¿Cuál es su orientación? Creo que esto no está dicho. Nosotros somos un partido socialdemócrata, abiertamente, somos el único partido socialdemócrata del país y eso se demuestra con las propuestas que ha ido sacando Maínez. Nosotros sí creemos en el estado de bienestar, creemos en el libre mercado, pero también creemos en la redistribución y tenemos que, uno de nuestros planteamientos fundamentales pues, es combatir la desigualdad que hoy en el país y sobre todo en la ciudad cada vez está agudizando más. Nuestra ideología está comprobada también con nuestras propuestas y la verdad es que tenemos una garantía y que por eso también vamos solos, porque no tenemos que mezclar entre colores, entre lo que creen unos y lo que creen otros, y luego ajustarse también del otro lado A los que no creen nada. a narrativas. No sé si ustedes no creen nada, pero la libertad que nos da el ser una opción independiente, autónoma, libre, nos permite hacer una agenda progresista, una agenda que sí vaya más allá de los marcos que nos imponen las dos alianzas. Nosotros tenemos una agenda, por ejemplo, abiertamente de derechos y libertades. Podemos hablar, una de las cosas que se dijeron en los dos últimos debates, que el único que se pronunció abiertamente por el aborto fue Maínez, y lo dijo abiertamente con todas sus letras, porque por un lado la candidata de Morena dijo que bueno, eso ya estaba legislado, eso ya lo había resuelto la Suprema Corte, y por el otro lado pues es la misma respuesta que encontramos del lado del PAN, que eso ya está legislado y eso ya no hay que discutir, ¿no? Nosotros creemos que todavía hay una gran discusión a nivel nacional sobre el tema de la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre el tema de los derechos de la diversidad, que por cierto el PAN es una cosa que yo no entiendo cómo abiertamente pueden decir que están de acuerdo con la libertad
y la diversidad, y después firman un pacto de familia, el dirigente nacional. Por otro lado, tienen un representante en Miguel Hidalgo que es abiertamente antiderechos, es de ultraderecha, y pues esas son de las explicaciones que tienen que salir a dar a estos grupos. No puede haber esas inconsistencias en un solo partido. Porque tú dijeras, bueno, es que eso lo dice el PAN, pero luego el PRI dice otra cosa y luego el PRD trae otra agenda, ya de por sí sería complicado. Pero que en el mismo PAN, en una misma agenda, traiga 3 versiones diferentes, eso me parece que pues, ya es totalmente ilógico, y lo único que está haciendo es simular con todos los frentes, ¿no? Para nosotros el tema de los derechos y las libertades, el tema de combatir la desigualdad son fundamentales, y hoy tenemos una diferencia. Si hay una más de las que hemos comentado aquí del modelo que propone Maynes, es en el esquema de seguridad, porque ahí es donde más claro se da esta relación que he venido diciendo de entre el periodo del PRI y del PAN con el periodo de Morena. En el 2006 inició la militarización y Morena llegó a agudizarla. El mismo modelo de seguridad que se implantó desde Felipe Calderón es el mismo modelo de seguridad que hoy nos ha llevado a tener la cifra más alta de homicidios en el país, 180,000. Empezamos en 120, luego Peña fueron 150, hoy tenemos 180,000 porque es el mismo esquema. Lo que propone Maynes es sacarnos ya del esquema de militarizar el país, proponer por primera vez una verdadera policía civil, desde el fortalecimiento de las policías municipales, las policías estatales, con capacitación, con buenos salarios, con buenas oportunidades, cambiar también el esquema de investigación, porque hoy los números que vemos en el tema de impunidad pues son terribles. 9 de cada 10 delitos no se denuncian, y 7, y ayer lo decía también Maynes, 7 de cada 100 alcanzan alguna sentencia, y en la ciudad son 8. Entonces me parece que la impunidad es un modelo que se ha perpetuado por el modelo de fiscalía que hoy tenemos. Hoy lo que tenemos que hacer es tener una policía una policía bien capacitada, bien entrenada, pero además que esté facultada para recibir las denuncias, que sean a la puerta de entrada a la justicia de las víctimas, y la fiscalía que se dedique a ser el abogado de las víctimas. Hoy tenemos que cambiar este modelo. En la ciudad, por ejemplo, presumen mucho que la policía ya investiga, ¿no? Pero si tú vas a cada agencia del Ministerio Público, hay una lona que dice: la única autoridad facultada para iniciar una investigación es la Fiscalía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no puede hacer investigaciones. Pues eso es un modelo que no funciona, porque los ministerios públicos hoy reciben las denuncias, investigan, hacen las carpetas de investigación, hacen las solicitudes a los jueces, defienden sus investigaciones, piden las sentencias, hacen todo el proceso. Ellos son los jueces, ellos son jueces y partes, y ya vemos en qué resultados hemos tenido. Tenemos que cambiar ese modelo, y por eso yo creo que el modelo de seguridad que propone Maynes es totalmente lo opuesto a lo que ha venido sucediendo en los últimos 17 años, y es la alternativa para pacificar al país. Jorge, desde luego que al final de este sexenio tendremos otro país, en muchos sentidos, en todos los sentidos. Empezar una nueva etapa. Pero el planteamiento es, de todo lo que se hizo, no alcanzó, o parece que no alcanzó, pero se está reiterando. Hay posibilidades de que en el cambio, en este segundo piso del que habla tanto Morena, se puedan por ahí transitar las cosas que hoy nos quedaron a deber. Bueno, sí. Primero, explicar un poquito por qué no estamos de acuerdo en Acción Nacional, y bueno, qué bueno que vienen aquí a confesar, hablando de un poquito del tema religioso, porque creer es, desde el punto de vista filosófico, cuando nos faltan elementos para negar o afirmar. Cuando se cree es que no se tienen esos elementos, pero cuando ya se afirma es que estamos convencidos por esos elementos filosóficos. Se decía que los apoyos sociales deben ser focalizados. Nosotros consideramos, por el contrario, que deben ser universales. Y ahí está una gran diferencia.
Nosotros creemos que debe de ser permanentes, ellos piensan que debe de ser temporales. Cuando Segunda menos gran así lo diferencia. lo dijo Xóchitl en varias ocasiones. Coincido. Entonces, esa es una gran diferencia. Ellos, como en la Cámara de Diputados, votaron en contra de subir a la Constitución los apoyos sociales y nosotros a favor. Esa es una gran diferencia. Ellos dicen que no van a querer quitar los apoyos sociales y nosotros creemos, ahí sí dudamos, que lo quieran hacer, porque sí lo van a hacer, si pudieran. Y para ellos necesitarían tener las 2/3 partes del Congreso. Si lo tuvieran, seguramente lo harían porque están convencidos. Ahí tenemos a Fox cuando dice, trabajen, huevones, como dice Xóchitl, refiriéndose a los apoyos sociales. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Mira, yo creo que sí podemos, a la pregunta que tú nos hacías, ¿qué tenemos que asegurar? Sí, el Estado debe de intervenir en ciertos sectores. Yo digo que en todos, nunca hemos dicho nosotros que en todos, pero sí y solo sí se hará un país con crecimiento democrático y con igualdad social si aseguramos, si tenemos seguridad alimentaria. Si no tenemos seguridad alimentaria, nos arrodillamos al exterior. Si no tenemos seguridad energética, estos señores nos entregaron a Pemex quebrado, la petrolera más endeudada del mundo. Así, en el 18 así la entregaron. Hay que rescatarla. La CFE la despedazaron. Hay que rescatarla porque estamos hablando de seguridad energética. Preguntemos a todos los países europeos con la guerra de Ucrania-Rusia lo que les pasó, en donde pues no podía pagar nadie los recibos de luz ni tener gas para calentarse en invierno. Entonces, tenemos que garantizar la seguridad energética, tenemos que garantizar la seguridad pública y darle efectivamente autonomía de investigación a la policía, que se la dimos nosotros en el gobierno de la ciudad. Porque una cosa es la ejecución, el Ministerio Público que tiene el ejercicio de la acción penal en exclusiva, pero otra cosa es la facultad de investigación que ya se la dimos en la ley de seguridad a las policías. Luego tenemos que garantizar la seguridad jurídica para que todo mundo cumpla las cosas que le corresponden y que no haya presidentes de partido que hagan lo que se les dé la regalada gana o que hagan ministros de la Corte lo que se les dé la regalada gana. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley les autoriza. Y luego la seguridad social. Si no tenemos nosotros la posibilidad de sacar, como ya lo hicimos nosotros, 5 millones de pobres de la pobreza, y no nos vamos ahora a la pobreza extrema, que son 9 millones de ciudadanas y ciudadanos que están en la pobreza extrema, y lo sacamos de ahí, esta sociedad no va a despegar. Y luego, bueno, yo estoy de acuerdo en las 40 horas, finalmente yo estoy de acuerdo. Cuando se le pregunta a Xóchitl efectivamente qué opina de las 40 horas, hay que preguntar a los empresarios, pero primero que les quiten impuestos, y luego ya platicamos. Bueno, pues imagínense ustedes a un revolucionario cuando en Río Blanco, cuando se hablaba de la jornada de 8 horas, váyanle a preguntar a los empresarios qué opina de sus jornadas. No, las conquistas sociales por eso se llaman así, conquistas, y tenemos que conquistarlas. ¿Quiénes? Pues los que creemos que hay que quitar y fortalecer el eslabón más débil. Tenemos que fortalecerlo, y el eslabón más débil son los pobres, y los trabajadores en ese sentido hay que apoyarlos, independientemente de lo que opinen los empresarios. Nosotros no estamos contra la empresa, pero estamos nosotros en contra del empresario servidor público que se enriquece y que enriquece a sus empresas en el ejercicio de sus funciones. Nosotros hicimos una denuncia y nos ha aclarado, la hemos hecho reiteradamente, en donde la candidata Xóchitl, siendo alcaldesa antes delegada, era delegada, tenía una empresa y ella autorizó una construcción de un edificio. Eso es público y está documentado. Ese edificio se construyó y luego la empresa contrató a la empresa de Xóchitl, siendo delegada, para que le hiciera todas las cosas inteligentes, porque es un edificio inteligente. Eso es un delito. Eso es inmoral.
Y eso no se ha aclarado. Cuando se le ha cuestionado a ella de esto, ella dice, es que no es delito ser empresaria. No, delito no es ser empresario. Pero un empresario ladrón sí es un delito cuando incurre en violación de las leyes penales, como esa que estoy señalando. Porque un servidor público no puede aprovecharse de su cargo para beneficiar a su empresa, aunque tenga solamente acciones, aunque no le esté manejando. Tenía esas acciones de esa empresa y lo hizo. Eso es inmoral. Y entonces lo que se tiene que decir es, cuando se es servidor público, debe uno apartarse de militancia política y debe apartarse también de situaciones de negocios particulares del negocio público. Así como Juárez separó la iglesia del Estado, tenemos que esperar otra como Juárez, y esa va a ser Claudia Sheinbaum, que separe el negocio privado del negocio público. Que los que quieran hacer negocio privado que lo hagan, pero no enriqueciéndose con la gestoría directa del servicio público. Eso de ninguna manera se puede permitir. Entonces, a tu pregunta expresa, ¿qué podemos nosotros esperar del próximo gobierno? En donde yo reitero, pues Xóchitl no va a ser, va en un muy lejano segundo lugar. Dice que, o tercero, puede ser que ya le esté alcanzando más, yo no digo que no, pero las encuestas que yo conozco, Xóchitl va en un lejano segundo lugar. Dicen que hay algunas de 60, yo no conozco las de 60, pero sí conozco el promedio de todas, inclusive las de ustedes, la que tienen ustedes, tiene un, no, yo digo que el promedio va a ser como unos 25 puntos, fíjate, más o menos, pero esa es la distancia, y yo no creo que la puedan revertir, no es burla, ¿eh? No, o sea, es estadística, y la estadística es ciencia. Pero cuando tienes outliers en estadística, Ahora, ¿tú cuando crees? tienes elementos Pero que sesgan crees? la mediana y la media, pues no puedes por tomar eso, la referencia estadística. Móchale las que están muy sobradas de un lado y de otro. Y entonces vete a las que están más o menos promediadas y te vas a dar cuenta que son muchísimas encuestas las que le dan entre el 15 y el 25%. Entonces, bueno, pero además se gana la elección con un solo voto. Es Ni correcto, siquiera eso es con un solo correcto. punto. Con Es un correcto. solo voto se gana la elección. Entonces, Claudia Sheinbaum va a ganar la elección y termino con esto. ¿Por qué la gente está con las encuestas a nuestro favor? Aumento al salario mínimo sin precedentes, sin precedentes. En 30 años de gobiernos neoliberales, varios sexenios, se aumentó el salario mínimo 13 pesos. Yo era presidente de la Comisión de Trabajo en la 6ª legislatura cuando se planteó la iniciativa a la que tú te refieres. Y lo que hicimos en el Congreso fue quitar el índice de salario mínimo como referente y le metimos las sumas, precisamente para liberar el salario mínimo. Y se liberó ahí, pero no se aumentó el salario de una manera como se hizo ahora. ¿Qué se hizo ahora? De 13 pesos, que se aumentó en 3 sexenios, 18 años, 13 pesos, se aumentó a 160 pesos. ¿Y la inflación qué tal? Y la inflación es menor Es ahora pregunta. al aumento de salario. Y ya está en la ley de que ahora, cada vez que venga inflación, va a ir sobre la inflación el salario mínimo, cosa que no se hizo en todo el tema neoliberal. Empleo. El empleo, según la OCDE, México ha llegado a ser el primer país en donde tiene menor índice de desempleo. El menor del mundo. Dirán, es que sí, pero gana poco la gente. Sí, yo no digo que no, pero ya tiene trabajo. Y ese es un avance, según la OCDE, la publiqué en mi Twitter, es una gráfica oficial. Peso frente al dólar es, de todos los sexenios neoliberales, el primer sexenio que se revalúa el peso. No solamente no se devaluó, sino se revalúa. Y ahora también critican eso. Inversión nacional sin precedente. Inversión externa directa, sin precedente. Somos el primer socio comercial de los Estados Unidos de América, que es la primera economía del mundo. Eso les dice fácil, pero México logró tener esa sociedad que desde luego está apoyando a la economía. Estamos absorbiendo una gran cantidad de inmigrantes y la economía nacional está resistiendo precisamente por lo que lo estoy diciendo. Gran cantidad de migrantes están llegando a México y México está resistiendo el tema económico precisamente por todo esto. Salario de maestros 10% más. El salario de los maestros también nunca se había aumentado tanto
sobre la inflación. Y bueno, podríamos seguir hablando de todo este tipo de cosas. Hubo algunos comentarios que me hubiera gustado debatir, pero eso lo podríamos hacer. Si invitas a mis amigos a otro debate, yo vendría encantado de la vida. Me parece muy bien. Y lo invito también a usted, pero déjeme pedirle un favor. Imagine hoy, al rato, cuando tenga tiempo, que ya es 3 de junio. Que las cosas ya se dieron. Y piense en lo que se dijo aquí, en la postura de cada uno de nuestros invitados, en la idea que nos han traído a esta mesa, y vislumbre usted lo que será México ese día, o a partir de ese día, del 3 de julio, el día del juicio. Gracias, Andrés. Al contrario, gracias por la Gracias, invitación. Rolf. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Andrés, Rolfi, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Me dejaste, bueno. Jorge Gaviño con nosotros. Gracias a usted, soy Miguel Ángel Velázquez. Lo invito a la próxima. Seguramente tendremos algo más que descubrir. Nos vemos.